El Señor está hablando a mi corazón para compartir con esta casa y también con muchas personas fuera de esta casa que puedan recibir esta palabra. El tema del día de hoy es solo a nosotros. ¿Por qué? Solo a nosotros. ¿Por qué? En el libro de San Juan, diríjase conmigo aquellos que no tienen Biblia. Bueno, puede que si alguien tiene la Biblia de traducción de lenguaje actual, sé que para los muchachos aquí, los que trabajan y quieren mostrarle todo, están trabajando para solucionar el problema que yo le ocasiono, que es la traducción del lenguaje actual para que ustedes la puedan ver en la pantalla. Pero de todas maneras, yo les voy a leer y vamos a San Juan. Entonces, las escrituras hablan en cuanto a que si estamos dispuestos, podemos aprender. El problema es cuando pensamos que aquí solo vengo porque tengo una necesidad, pero no porque vengo a aprender. Sería un problema eso. No, tenemos que venir con necesidad y dispuesto a aprender. Amén. Siempre dispuesto a aprender. Yo aprendo hasta de los niños a veces aquí en este lugar. San Juan capítulo 14 verso 22, vuelvo a decir, traducción del lenguaje actual, y dice de esta manera: entonces el otro Judas, no Judas Iscariote, para que usted pueda entender, no era el Judas que lo había traicionado a Jesús con un beso y que luego por unas monedas lo vendió. No, estamos hablando del otro Judas que habla la Biblia. Entonces el otro Judas, no Judas Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Qué tremenda pregunta. En otras versiones, estuve analizando y estuve indagando, habla y dice: ¿por qué te vas a revelar a nosotros y no al resto del mundo? La verdad, esta versión me gusta un poco más por la forma tal vez de querer entender un poco más lo que Juan estaba tratando de expresar o el suceso como lo captó. Como todo discípulo, preguntándole a su maestro: ¿por qué te vas a mostrar solo a nosotros y no al resto? Vieron que, no sé si algunos lectores han observado esto en la Biblia, o algunos que vieron la película, para hacérsela un poquito más fácil, la película de la vida de Jesús o los momentos más importantes que captaron, siempre lo vemos a Jesús en un modo de enseñar a sus discípulos, constantemente enseñar. Pero también vemos por las escrituras que Jesús, vamos a decir, que tenía sus momentos de intimidad constante con sus discípulos. Y ese momento de intimidad era para hablarles de una manera diferente. Usted tiene que entender esto. Jesús le hablaba cuando estaba con sus discípulos y el resto de la gente, incluso los escribas, los maestros judíos, Jesús hablaba en parábolas. Pero cuando estaba con ellos, dejaba de hablarles en parábolas y le hablaba precisamente en un lenguaje, diría yo, sencillo, común, que sea fácil de entender. A veces
Aquí en la iglesia necesitamos que nos ayuden desde el altar de aquí, que el lenguaje sea un lenguaje sencillo porque queremos aprender. Ahora, para explicar el lenguaje sencillo, nosotros tenemos que, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, por eso está aquí, le pertenece al Señor, y usted tiene que saber que debe aprender a buscar en las Escrituras la manera simple y sencilla que Jesús tenía para expresarse. Si usted, como jefe de hogar, no lee la Biblia, como jefe de hogar no ora, como jefe de hogar usted no tiene a Dios como prioridad, el tiempo de venir a la iglesia como prioridad, entonces le costará entender la sencillez de Jesús. Y entonces se va a transformar para usted en la iglesia habla como en parábola. ¿Por qué? Porque si ustedes leen, dice que los escribas, los judíos, los que lo perseguían a Jesús, dice que no le entendían. Pero sí le entendían los discípulos. Y Jesús le hablaba de una manera sencilla. Nosotros aquí en la iglesia necesitamos primeramente que desde el altar usted entienda que el lenguaje, la sencillez de lo que Jesús quiso impartir debe estar aquí. Pastores, líderes, si ustedes no pueden entender eso, estamos con un problema grave. Iglesia, miembros de la iglesia, familias, si no está entendiendo esto, está en un problema grave. ¿Por qué? Porque usted puede ser excluido de la revelación y de la bendición de Dios a causa de no estar atento a lo que Dios quiere decirle y hacer con usted. Yo creo que lo peor que me podría pasar a mí es que Dios dejara de hablarme. ¿Qué es realmente amar a Jesús? ¿Qué es realmente amar a Dios? Y Jesús, para que nosotros podamos entender en un lenguaje sencillo, entonces dice que si me amas, también me obedeces. Me obedece. O sea, el amar a Dios o el amar a Jesús está relacionado con la obediencia. Entonces significa que si yo no entiendo el lenguaje sencillo de Jesús, Jesús fue muy puntual. Si me obedeces, me amas. Pero a veces es difícil obedecer, y esto pasémoselo a los padres para que sea más fácil, ¿verdad? A veces cuando le decimos al nene, no toques. ¿Y qué hacen los niños? Tocan, ¿verdad? Los nietos, lo que estamos pasando por esta etapa de los nietos, y que le decimos, no. A mí me gusta el más pequeño de los nietos, que es muy atrevido. Y el nombre no le acompaña, o sí, no sé, qué sé yo. Yo le digo, Caleb, no. Y él me mira y me hace, jeje, como diciendo, te la voy a hacer peor. Y yo me pongo duro. Y por ahí me saco el cinto y empieza a correr y le pego al piso, así como para ver si grita, pero se para de lejos y me hace, jaja, no pudiste. Yo creo que a nosotros nos toca pasar etapas diferentes de aprendizaje, etapas de la obediencia, y nosotros tenemos que
entender que a veces el Señor permite alguna situación en nuestra vida, pero no es el propósito de Él. Que nosotros tengamos que pasar por situaciones terribles en el matrimonio, en la vida con los hijos, falta de ética, de moral, engañar al esposo, engañar a la esposa, ser atrevido. A veces somos atrevidos hasta con Dios. Yo hablo por mí, no crea que lo digo por usted. Pero yo tenía un concepto de los pastores hace muchos años atrás, y como yo trabajaba muchísimas horas y me decían, mira, hay un pastor que necesita, ¿por qué no haces una caja de mercadería y le llevas? Y mi arrogancia respondía, que vaya a trabajar. Yo trabajo tantas horas, pero no entendía, no comprendía que Dios quería bendecirme y yo solito me estaba cerrando la puerta. O sea, ¿cómo puedo yo entender el lenguaje de Jesús si no estoy en la obediencia? ¿Cómo puedo amar yo a Jesús si no obedezco? Entonces no lo amo. Mire, vamos a leer un poquito más. El libro de San Juan 14:23. Si alguien me ama, también me obedece. Dios, oiga, Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Por ahí, este pedacito al final me llevó a leer varias Biblias, pero en una encontré lo que necesitaba, que otras versiones dicen, habitaremos en Él. Y eso es lo importante. No es lo mismo decir, yo amo a Dios, pero no le obedezco. Hay gente con estas cuestiones de las encuestas hoy en día, que muchas personas han dejado de venir a la iglesia, excusado o el temor o la oportunidad, no lo sé, pero de esto de la pandemia. Pero yo siempre digo, bueno, vuelvo, en un segundo vuelvo a la encuesta, pero déjeme decirle esto, los lugares más seguros en este momento son los lugares públicos, como una iglesia, donde tienen un protocolo, donde te van a medir la temperatura, donde te van a hacer aislar, excepto que vengas con un familiar, te vas a sentar juntos. Lo mismo ir a un supermercado, a un mercado, a donde sea. Tienen buenos protocolos, entonces ahí no te vas a enfermar. Entonces, yo creo que la encuesta revela que algunos mostraron realmente quiénes son, que no eran hijos de Dios, que no eran realmente personas que amaban a Dios. Lo más sorprendente de las encuestas es que todos esperan el arrebatamiento. Todos esperan que Jesús los venga a buscar. Pero a la hora de responder, ¿te congregarías? No, por miedo. Miedo. La palabra miedo está relacionado con falta de confianza en Jesús. Aprovecharon muchos para desaparecer y con ellos desaparecieron el ayudar a la iglesia, el honrar la casa donde Dios los puso. Mire, hay encuestas que hablan mucho de muchas personas que parecían que amaban a Dios, que parecía que eran personas que realmente uno decía, wow, yo tengo que ser como esta persona, pero luego mostró que ¿qué? Que no obedecía lo que el Señor les estaba diciendo. Cuando no hay obediencia, nunca voy a poder recibir lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos. Les estaba diciendo que me voy a mostrar a ustedes. Hay gente que
Dice, yo no sé, yo leo la Biblia y no la entiendo. Hay cosas muy sencillas. Dice la palabra de Dios que cuando no entiendes, tienes que pedirle al Espíritu de sabiduría que venga y se manifieste en ti. Quiere el Señor que no lo encuentre ese texto, porque ustedes tienen que saber que nosotros los que predicamos, cuando estamos bajo el Espíritu de Dios, recibimos revelación instantánea de Dios y leemos pasajes y nos movemos por el Espíritu a cosas muy sobrenaturales. Y después queremos volver a leer eso y por ahí no lo encontramos porque Dios nos está vedando la situación. Pero yo recuerdo claramente que las Escrituras dicen que hubo alguien que aconsejó a Dios. Imagínense. Yo dije, no hay nadie que pueda aconsejar a Dios. Es imposible. Pero dicen las Escrituras que sabiduría aconsejaba a Dios. ¿Sabe? En el principio de la creación usted no estaba, nadie de nosotros existíamos, pero ahí estaba ¿qué? Sabiduría, que es el mismo Espíritu de Dios. Es difícil que lo entendamos a veces, porque las Escrituras están enseñándonos en el Génesis que habla y dice, hagamos. Está hablando con alguien. Y después dice, que sea nuestra imagen y semejanza. Está hablando con varios. Entonces, yo debo interpretar que sabiduría que le aconsejó a Dios que se podía, que esto, que es lo otro. El Señor Dios Todopoderoso escuchó a sabiduría y Él tomó las decisiones que tenía que tomar. Ahora, sabiduría es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que está en este momento con nosotros, está en la tierra y Él está dispuesto a revelar, Él está dispuesto a mostrarse porque Jesús dijo eso. Significa que solamente hay una sola objeción en que esto no se cumpla o en que esto no se manifieste. No ser obediente y no amar a Dios. A ver, se la pasaría en muy simple. Ser una persona, la persona que no obedece tiene muchas cualidades, pero a veces hasta me quiero reservar en decirlo porque puede que usted esté caminando en esa situación y de pronto las palabras que yo pueda buscar en un diccionario para desglosar o mostrarle a usted qué tipo de significado tiene en la desobediencia, puede que usted se ofenda, puede que se ponga mal. Pero mi deseo es que si usted dice yo amo a Dios y no es obediente a lo que Él quiere, no puede amar a Dios. Usted tiene que enfrentarse a sí mismo y ser sincero con usted mismo. Sería triste que al expirar, cuando es el tiempo de nuestra coronación, al finalizar los días, que usted se encuentre con una situación lamentable, que usted se encuentre con que el Señor le diga a usted, nunca me has amado, nunca me dejaste entrar. ¿Cómo que nunca te dejé entrar? Desde el altar, yo un día hice que se hablara de que si me obedeces, me amas. Y si me amas y me obedeces,
Yo dije que vendría con el Padre y moraría en ti. Pero como no me obedeces, pero como no me amas, nunca pude habitar en ti. Simplemente tú creías que yo habitaba en ti y no habitaba. ¿Usted se imagina que suceda eso? Triste, ¿verdad? Muy doloroso. La obediencia no está radicando en lo que yo haga, vamos a decir, al pie de la letra, todo lo que me dice del altar. La obediencia está en que acabo de escuchar del altar, me están enseñando, voy a buscar a Dios, voy a buscar el Espíritu de Dios y que Él mismo venga a mí, porque yo le estoy enseñando eso. Que si usted le obedece, que si usted le ama, que si usted le pide, Él vendrá y habitará en usted. Ya hace rato que no siento la presencia de Dios, pastor. Yo hace rato que no siento que Dios me hable. Yo vengo aquí porque se me calma. ¿Se me calma qué? La conciencia. Para poder pedirle al Espíritu de Dios que venga y habite en nosotros, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y vuelvo a decirlo, tiene que empezar a quitar piedras que usted mismo puso en este canal donde el río de Dios pretende fluir en usted. Porque va a llegar un momento que a causa de la cantidad de piedras que usted mismo puso, el río no podrá seguir corriendo. Y entonces todo lo que producía vida va a hacer lo contrario, producirá muerte. Si sus hijos dependían de este río, si su matrimonio dependía de este río, si el campo, el trabajo, lo que usted tiene dependía de este río, a causa de todas las piedras que usted ha puesto, se secará. A causa de su situación vendrá ¿qué? Caos. Cuando no hay flujo, cuando no hay corriente de aguas, entonces los que venían a beber a él morirán. Morirá su siembra, morirá todo lo que usted hizo. ¿Ustedes vieron alguna vez algún pueblo que en una ocasión estaba muy bonito, muy grande y de pronto está abandonado? El simple hecho de quitarle el flujo del agua hizo de que toda la majestuosidad y todo lo hermoso se vuelva ¿qué? Árido, y nadie quiera habitar en ese lugar. Cuando el Señor habita en la vida de cualquiera de nosotros, Él genera vida. ¿Cuántos necesitan la vida del Señor? Miren, yo me encontré con la respuesta enseguida porque Jesús lo deja todo en claro. Entonces, cuando Judas estaba preguntando esto, ¿sí? Jesús le dijo, si me amas, también me obedeces. Dios el Padre y yo vendremos y viviremos en ti. Así que si usted diciendo, no siento la presencia de Dios, bueno, empiece a mirar las piedras que usted mismo ha puesto para quitarlas y que corra el flujo de Dios. Ahora, aquellos que sí han aprendido a quitar el flujo, las piedras para que el río de Dios corra, también nos vamos a encontrar en situaciones donde no sabemos qué hacer. Tengo al Señor en mi corazón, pero tengo esta situación, un problema. Yo creo que nadie de nosotros quiere problemas. Yo no sé, yo a veces estoy aquí en la iglesia
y estoy trabajando y nadie sabe a veces que estoy aquí trabajando, estoy y horas y horas y horas. Y lo que menos quiero es que suene el teléfono, porque cuando suena hay un problema. Y a veces como que quiero regresarme a mi hogar y tengo que pasar toda la ciudad, pero quiero hacerlo inclusive a una hora prudente donde no haya muchos autos, carros, para que ninguno de estos desacatados que no respeta las leyes del tránsito, y yo me molesto mucho me molesto. Entonces prefiero quedarme aquí. Entonces, hoy estaba en la casa y yo digo, a veces me molesta cuando la gente hace las cosas mal. Y me estaba molestando con personas que solo cargan con problemas, pero cuando se les enseña de este lugar cómo salir adelante, se olvidan de cómo ser agradecidos. No sé si a usted le habrá pasado que de pronto ayudó a un compañero, a un familiar, ayudó a alguien que la estaba pasando mal y de pronto, esto sabe suceder, es muy normal, que se pasa horas y horas hablando con esta persona y la persona está mal. Y dice, no, porque mi marido, no, porque esto, no, porque esto otro. Horas y horas. ¿Y usted qué? Aconsejándole, compartiendo incluso un alimento, ayudándole. Pero de pronto no viene más a la casa. No viene más a hablar con usted. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue? Es que llegó el tiempo donde empieza a andar bien. No tenía trabajo, ahora tiene trabajo. Tenía problemas con el esposo, las cosas se arreglaron. Tenía problemas con los hijos y se arreglaron. Le andaba mal el negocio y empezó a andar bien. Pero entonces yo he aprendido algo y creo que Dios lo debe sufrir mucho a esto. Si yo, un simple ser humano, lo he interpretado y lo estoy tal vez sufriendo, ¿cuánto más Dios? Cuando estas personas hacen esto, no muestran agradecimiento para con Dios. Difícilmente el que no es obediente, difícilmente entenderá qué es ser agradecido. ¿Qué es que Dios le haya revelado a alguien? ¿Qué es la palabra que Dios dio por medio de un consejo para que salga adelante? Es como, espero decirlo bien, y si no me corrige, Nabal, ¿verdad? ¿Era así? Cuando estaba David cuidando las ovejas, ¿se acuerdan? Y llegó el tiempo de esquilar. ¿Y qué es lo que pasó? David dijo, es tiempo de fiesta. Y creo que le hemos ayudado mucho, lo hemos honrado, ninguno de sus pastores murieron y los filisteos no han podido robar ninguna de sus ovejas. O sea, estaba muy contento. Dice que hizo una gran fiesta y en medio de toda la celebración vinieron los siervos de David a decirle, comparte con nosotros. Tus pastores nos conocen, saben que estamos cuidando. Y dice que fue tal el desagradecimiento que se olvidó de obedecer la palabra de Dios, que cuando alguien pedía hospitalidad, cuando alguien pedía alimentos, debía hacerlo sin que le ayudara. Mire lo que ocasiona un desobediente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se emborrachó, la noche fue larga
Y al otro día, no voy a contar lo que hizo la esposa porque todos lo conocen. Al otro día, cuando se le fue la borrachera, su esposa le dijo: oye, ¿sabes lo que has hecho? Has hecho enfurecer a David. David venía para matarte porque eres desagradecido, porque eres una persona que no amas ni a Dios. Dice que automáticamente entró en él un espíritu de enfermedad y estuvo unos días hasta que murió infartado. A veces no leemos la Biblia y a causa de no leer la Biblia, cuando necesitamos ayuda de cómo salir adelante, nos puede pasar como este caso, que creemos que lo que hacemos está bien. Sin embargo, David, que estaba encolerizado, furioso, escuchó la voz de esta mujer y no escuchó que la mujer en realidad quería salvar a toda su casa, sino que escuchó a Dios, que Dios le estaba diciendo: no hagas esto, David. David quería matarlo, no hagas esto. Cuando las cosas están mal, si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, eres obediente y amas a Dios, vendrá la ayuda, la revelación de cómo salir de esa dificultad, de ese problema. Sígame por favor para entender lo que yo les estoy diciendo. 14:26 y dice de esta manera: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Aquí quiero que usted me deje de escuchar a mí. Si el problema soy yo, no me escuche más a mí. Si el problema de que el Espíritu de Dios, el Señor, no habita en usted, el problema soy yo, deje de escucharme a mí. Escuche lo que el Señor quiere decirle. Y mire, yo quiero que usted tome esto, que dice: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y punto número 2, les recordará todo lo que les he enseñado. Jesús nos enseñó mucho. Si yo no leo, si yo no busco, entonces estoy en problema. Pero al menos déjeme decirle que hay una opción. Si no lee, si no busca, al menos pídale al Espíritu Santo que le enseñe. Porque aquí dice: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. ¿No lees? ¿No oras? Ten un momento de lucidez y sincérate y dile: yo no entiendo lo que dicen en la iglesia, porque yo no entiendo, no sé lo que estoy haciendo. Pero entonces, Espíritu Santo, te pido de corazón que me ayudes, enséñame. Entonces Él va a venir a usted, no importa la edad que tenga, no importa la posición que tenga, vendrá a usted y le enseñará. Si hay algo que yo anhelo aquí en la iglesia, es que todos los pastores, líderes que hay dentro de la iglesia, personas que son muy amables, muy colaboradores, muy serviciales, yo deseo en mi corazón que ustedes reciban la revelación del Espíritu Santo. Y quien se pare aquí
para hablar de las Escrituras tiene que tener la revelación. Y el único que da revelación es el Espíritu Santo. Él les va a enseñar. Si hay algo que a usted no le está saliendo, si hay algo que le está angustiando, si hay algo que es muy difícil, lo único que tiene que hacer es ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, tu palabra lo dice. Número 1, yo quiero amarte. Número 2, quiero ser obediente. Número 3, quiero que venga el Padre y habite en mí. Número 4, yo tengo problemas, tengo dificultades. Yo necesito que me enseñes cómo salgo de esta situación, cómo salgo adelante de esto, cómo se soluciona esto. Entonces el Espíritu Santo le enseñará, y Jesús lo prometió. ¿Qué dijo? Recordará lo que les he enseñado. Mire lo que está pasando aquí ahora. Por medio del Espíritu Santo nos está recordando el Espíritu Santo lo que Jesús enseñó. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Pero le obedeces? No. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios si no le obedeces? ¿Habita el Padre en ti? Sí. ¿Pero le obedeces? No. Entonces, ¿cómo puede decir que habita el Espíritu Santo si el Espíritu Santo habitará donde hay obediencia? Es difícil, ¿no? Por eso estamos en tiempo de gracia, donde podemos reflexionar y pedirle al Señor que nos ayude. Cuando usted expire, le estaba explicando a una jovencita de la iglesia lo que muchos a veces no comprenden. Nuestro tiempo es en las manos del Señor. O sea, hoy estoy aquí feliz hablándole a ustedes. Tal vez mañana la noticia es: partió la presencia del Señor. Pero lo peor que nos puede pasar es no entender algunas cosas. Nosotros, el Padre dijo: hagamos al ser humano, o hagamos conforme a nuestra imagen y semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y saben, nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, lo tangible de su cuerpo. Llega un momento que nos falla el cuerpo, que ya está, ya no dio más. Llegó nuestro tiempo. Entonces, ¿qué? Cuando nuestro cuerpo falla, el espíritu, que es el soplo de vida, automáticamente va a la presencia de Dios, va a Él, porque Él es el espíritu, porque Él es vida. Cuando llega automáticamente, le está avisando a Dios que ¿qué? Fabián expiró. Y entonces Él dice, ¿qué hace? Vira y dice: su alma es mía, me pertenece, porque yo habité y yo estoy en él. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Que dice que manda como un rayo de luz a los ángeles y toma lo que es suyo. ¿Qué pasaría si expiras en esta noche? ¿Qué pasaría si el Espíritu de Dios no habita en ti? Tu cuerpo, como todos, como el mío, irá a un ataúd, irá a un lugar preparado para eso. El Espíritu volverá automáticamente, que es el soplo de vida, volverá a Dios y le avisará de ti. El problema será que Dios no te identifique. Si no te identifica, ¿qué problema tendrás tú? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, créame. Yo lo digo con mucha alegría, con mucha sencillez en mi corazón, y pretendo siempre ser el más pequeño de la iglesia. Aunque usted diga, pero usted es la autoridad de la iglesia, yo pretendo ser el más pequeño. Porque si entiendo lo que Jesús me enseñó,
Él dejó el reino de los cielos para servir. Yo estoy aquí para servirle a usted, para mostrarle el reino de los cielos. Cuando nosotros no tenemos la paz de Dios, cuando nosotros no tenemos esto, estamos en problema. ¿Sabe que hay mucha gente que se va de la iglesia? Y algunos creen que yo no los entiendo. Yo los entiendo. Muchos, después de mucho tiempo, intentan acercarse y decirme, yo me equivoqué. ¿Y sabe en qué se equivocaron? En esto. Mire, se lo leo y léalo conmigo. En el mismo libro que usted está leyendo, San Juan 14, 27. Jesús dice así: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Vieron que hay gente que está muy desesperada, ¿no? Se habla, se dice que si logran en estos 2 años vacunar o hacer, vamos a decir, una situación de rebaño, vacunación de rebaño, que logran todo esto, dice que sería un precedente importante, porque esta situación no la pueden parar si no es haciendo esto. Pero hay mucha gente que está asustada. Hay mucha gente que está buscando la paz por medio de la vacuna. Hay gente que está buscando la paz que necesita para continuar con su vida, que pueda entrar a la lista, que la prioridad también llegue para mí. Cuando las Escrituras dicen que la paz no viene de esa forma. La Biblia habla y dice puntualmente que si nosotros anduviéramos en valle de sombra de muerte, no deberíamos temer mal alguno. La palabra de Dios dice, aunque haya peste, pestilencia, mortandad, no deberíamos tener temor. ¿Por qué? Porque Él prometió que nos iba a cuidar. Él prometió. Yo les enseño a los muchachos aquí, cuando tenemos un tiempito que nos paramos para tomar algo, y les digo, ustedes no saben, pero antes de que ustedes fueran formados en el vientre de su madre, antes que su madre naciera, antes que su abuela naciera, ya había sido escrito todo de ustedes. ¿Oyeron? Todo. Y entonces, un poquitito que a veces nos ponemos a evaluar si yo tomo este camino o si tomo este camino. Y entonces uno dice, ok, este es el camino correcto y esto es lo incorrecto. Y se supone que en mí está tomar el camino correcto. Entonces está escrito que yo voy a tomar el camino correcto. Pero entonces, si yo quisiera tomar el camino incorrecto, también está escrito. Todo está escrito, con quién te ibas a casar, los hijos, los nietos, todo está escrito. Hasta inclusive, tal vez, la llegada del Señor a tu vida. Tal vez en estos días estás teniendo un compromiso muy fuerte con la presencia de Dios y que no te puedes contener y que se lo estás contando a todo el mundo y le estás hablando a tus parientes, a tus familiares. Es la llegada de la presencia de Dios. Estaba escrito que iba a suceder así. Ahora, no busques la paz en el dinero. No busques la paz en obtener bienes. No busques la paz en esta estabilidad que las Escrituras dicen que va a colapsar.
se termina la pandemia, el mundo festejará. Oiga, le estoy diciendo, siempre mucha gente después mira estos videos y dice, mire, lo dijo del altar. Se termina la pandemia, la gente va a celebrar, el mundo va a celebrar. Y vendrá un colapso económico como nunca jamás lo ha habido. Hoy se lo digo desde aquí. ¿Cómo es que sabe usted eso? Solo le resta que usted se meta en el Espíritu del Señor y Él le va a hablar y Él le va a dar la suficiente paz para que usted esté preparado. No entiendo lo que me está diciendo, como que me está hablando en parábola. Es que si Dios te dice, mira, va a venir una inundación, te estoy diciendo que va a venir una inundación, pero ten paz. Todo se va a inundar, pero yo tengo preparado un rescate para vos, para los tuyos, así que tené paz. Entonces, ¿usted qué hace? Sabe que va a venir la inundación, sabe que se va a romper la represa, sabe que se va a inundar todo, pero ¿qué? Él le prometió, el pecado estaría en mí si yo dejara de confiar en ese rescate. Por eso dice que yo te doy mi propia paz. Porque usted puede tener paz financiera, usted puede tener paz de sanidad, que está sanito, que no tiene nada, que usted puede tener paz de que lo vacunaron, usted puede tener paz de lo que sea. Pero esa situación puede colapsar. Y la paz que Jesús habla es una paz superior. No es la paz que yo no le puedo dar paz. Yo puedo orar para que la paz de Dios venga a usted. Y yo tengo que luchar también como usted. Y tengo mi diario vivir. Tengo que pagar la renta de aquí. Tengo que pagar la energía de aquí, de las emisoras de radio. ¿Y qué? Tengo paz. La paz que Él me da. ¿Puede alguien entrar en rebelión en la iglesia? Tengo paz, que ese es su plan. Permitir eso. Que alguien se enoje, se quiera ir. Pero la respuesta es esta. Cuando te vas, y luego de un tiempo que has caminado en una situación de desierto y comprendes que no te deberías haber ido, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que faltó en ti? Justamente esto. La paz de Él. Cuando tienes la paz de Él, todo es diferente. A veces sientes que no quieres venir a la iglesia. ¿Dónde está la paz de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Es que está sucediendo todo. Es que sí. Entonces el Espíritu de Dios debería hablarte y decirte, tú venías caminando bien. Tú venías haciéndolo muy bien. ¿Qué es lo que te sucedió para empezar a hundirte? Y la respuesta de Pedro fue, es que miré las olas y estaban grandes y tuve miedo. ¿Sabe qué? Muchas veces la paz de Dios que está en nosotros se ve amenazada porque dejamos de mirar a Jesús. Y cuando dejamos de mirar a Jesús, vemos las amenazas de todo. Si tu esposo se enoja porque venís a la iglesia y si querés hacer lo correcto, la voluntad de Dios, lo ves a tu esposo una amenaza. Pero dejaste de mirar a Jesús. Aquel que no está dispuesto a dejarlo todo por Él, no es digno, dice. Hay batallas que son difíciles, ¿verdad? Muy difíciles. Yo no puedo otorgarte la salvación, la vida eterna, pero sí puedo hacer algo por ti. Tratar de buscar en la presencia de Dios toda palabra que te ayude y te edifique. Tómala.
tómala. Y haz que crezca en ti, y haz que se multiplique en ti, porque tú necesitas eso. Yo cuando llegue al cielo le voy a decir, no le vas a poder decir nada. Porque Él te va a mostrar toda tu vida y te va a decir, acá te hablé yo, en la iglesia te hablé en el trabajo, te hablé cuando estabas de viaje, te hablé cuando dormía, te hablé con tus hijos. ¡Wow! Difícil. ¿Querer decirle a Dios? No. Porque vendrá a nosotros la certeza de que Él nos habló. Por eso es el título de este mensaje, solo a nosotros. ¿Por qué? Solo a nosotros vendrá y habitará. Solo a nosotros se manifestará. Cuando digo nosotros, no es la religión, cuidado, porque yo me pongo histérico con esa cuestión de la religión. Solo a los que aman, solo a los que obedecen. Y eso no tiene título de religión. Me explico. Si le amas, si le obedeces, entonces este título será para ti, como Judas dijo, ¿por qué solo nosotros? ¿Y por qué al resto del mundo no? ¿Por qué al resto del mundo no? Y Jesús le dijo, solo a los que me obedecen, solo a los que me aman, vendré a ellos, me mostraré, me revelaré y viviré, habitaré en ellos. Si estás usando mal el título de hijo de Dios, corrígelo. Si estás creyendo que eres una cosa, examínalo, porque la Biblia dice en los Salmos, examíname tú, oh Jehová, y ve en mí. Si Él desea hacer eso, déjalo, que Él te hable. Es mejor que lo haga ahora, porque todo lo que tienes es vanidad. Vanidad. Yo creo que ya lo dije en otro mensaje. El creador de Apple, él dijo, me voy de este mundo con esa enfermedad donde nadie lo podía ayudar. Todo el dinero del mundo tenía. Todo el dinero que se imagine. Podía comprar, no sé, lo que quisiera. Podría contratar a los mejores y más expertos, inteligentes, pero no podía comprar la paz, no podía comprar la sanidad. Se fue sin nada. ¿Sabe? Sería muy triste que usted se vaya sin la paz de Dios. Porque si se va de este lugar hoy, aquí, sin la paz de Dios, usted está en problemas con su matrimonio, su vida y todas las cosas. Termino con este pasaje. Ustedes, el 28, ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre y Él es mayor que yo. ¿Sabe? Yo estoy muy feliz que Él esté a punto de regresar. Por momentos me entristezco por muchas personas que aún no podemos llegar con el Evangelio, pero confío en que si hay personas comprometidas con el Señor, harán el mismo trabajo que me toca hacer a mí. A mí me toca muchas horas, hacer muchas cosas, pero muchas horas. Y sé que el trabajo y la demanda que Dios me está haciendo tiene que estar dando fruto, tal vez donde no lo veo, porque estoy sembrando. Pero la cosecha es de Él, no es mía.
Yo solo estoy haciendo lo que Él me dice. Si usted en su punto donde está, en su hogar, en su casa, en su trabajo, en su responsabilidad, Dios lo puso para sembrar. Si usted está haciendo lo suyo, tal vez le pase como a mí, que parece que no hacemos nada y que no vamos a alcanzar. Pero tenga la paz del Señor. Vuelvo a decir, tenga la paz del Señor. Que cuando usted hace lo que tiene que hacer, o sea, ¿qué tengo que hacer entonces? Obedezca a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ame a Dios. ¿Qué más? Vendrá el Espíritu del Señor y habitará en usted. ¿Qué más? Tengo que tener la paz de Dios. Si usted hace estas cosas, usted va a llevar eso a su hogar. Va a decir, ¿sabes qué? Oí un mensaje diferente. Líderes, pastores, iglesia, no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Oiga, se lo vuelvo a decir, para los que estudian escatología, lo oculto de la palabra solo se aprende orando y en revelación del Espíritu. Lo que pronto va a pasar, lo que pronto va a pasar. Él dijo que va a regresar y nosotros debemos alegrarnos. ¿Quiénes se alegrarán? Los obedientes y los que ya han hallado la paz de Dios en su vida. Si usted en esta hora considera que hay cosas que no están bien y le asusta, le aterroriza saber lo que puede venir y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, entonces yo le invito en esta noche a orar. Le invito en esta noche a pedirle al líder, al pastor, pedirle al Espíritu Santo que se revele a usted, que le enseñe. Cuando Él enseñe, va a venir todo claramente, sencillo, que no va a parecer parábola, que no entiendo, le va a hablar clarito el Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a orar al Señor. Y deseo en mi corazón que cuando esta palabra la mencione, también usted se adueñe de ella. Judas dijo, ¿por qué solo a nosotros? Solo a nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué no al resto del mundo? Yo quiero que usted en este día pueda entender por qué aquellos que aman a Dios las cosas le van diferente. ¿Sabes? Yo tenía un jefe, y con esto voy a cerrar. Yo tenía un jefe que él me preguntaba un par de cosas. Él me decía que yo era muy soñador. Y como a todos, ¿no? Como todo jefe, él me decía, vení media hora antes de que abramos la puerta, entonces tomamos algo y vos me contás de tus proyectos. Y yo iba media hora antes y le contaba todo lo que el Espíritu de Dios me hablaba. Y él decía, ¿sabes qué? No tiene lógica lo que me estás diciendo. ¿Cómo que vas a tener una radio? ¿Cómo que va a haber muchas radios? ¿Cómo que una iglesia grande? Si no te podés sostener. Y él se sentaba con la calculadora y me decía, tenés que comprarle una ropa interior a tu esposa al menos por mes, una voz, una para tus hijos. Después, por lo menos, te tenés que comprar un pantalón vos, uno tu esposa. Y hacía el cálculo y de la comida y todo. Y él decía, ¿de qué va a vivir? Pero después de un tiempo,
que el tiempo echó a andar, creo que se dio cuenta, este jefe que yo tenía, de que la locura de la cual yo le estaba hablando, él estaba embarcado en esa locura. Poco tiempo después me enteré que el compromiso con Dios fue creciendo y que ahora el Señor está pastoreando. Mire usted, tal vez algunos de los que están aquí, llenos de la presencia del Espíritu de Dios, comience a recibir cosas, pero para algunos le digan: es incoherente, che, no está bien de la cabeza vos. ¿Te imaginas? Que diga tu nombre, no sé, no quiero nombrar alguno porque que de pronto diga: Fabián, no es coherente lo tuyo. Román, no es coherente lo tuyo. Jorge, no es coherente lo tuyo. Pero el tiempo eche a andar y después digan: realmente Dios está contigo. El Espíritu de Dios vive en ti. Pero también está la otra, que aquellos que mostraban y decían ser unos verdaderos hombres de Dios, creyentes en el Señor, hoy yo los veo tristemente mostrando a un Dios de miseria espiritual, siendo malos consejeros, y que la gente lo único que dice: esa persona dice que ama a Dios, que es un cristiano, ni loco voy a la iglesia, ya vi mucho. Que Dios libre a esta casa de personas que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Porque oramos mucho para que todos podamos confiar en el Señor y hacer las cosas correctamente. Cierra tus ojos por un momento. Es para que nada de lo que está aquí o veas te interrumpas esa intimidad que necesitas con Dios. Necesitas este mensaje. Necesitas esta palabra. Hoy necesitas entregarte de corazón a Jesús. Yo ya hice la oración en alguna ocasión. Hoy necesitas entregarte de corazón a Jesús. Tengo una mezcla, me dijeron tantas cosas, me hablaron tantas cosas, Señor, ¿qué hago? Hoy necesitas entregar tu vida al Espíritu Santo. Si hoy lo haces, tu matrimonio va a ser feliz. Tus hijos van a ser felices. Porque aunque tú creas que nadie sabe puertas adentro lo que pasa, el Espíritu Santo lo sabe y lo revela. Tal vez tu casa, tal vez tus hijos están viviendo un momento difícil, muy difícil, a causa de todas las piedras que has puesto en el río que Dios te puso. Comienza a sacarlas. ¿Cómo hago? Enséñeme, por favor. Arranca con el Espíritu Santo. Pide que Él te enseñe. Y todo lo que hiciste mal, corrígelo. Pide perdón. Y vuélvete a Dios de corazón. Recuerda esos tiempos tan hermosos donde Dios te hablaba y tú no veías la hora de estar en la casa de Dios. Recuerda que el Señor te hizo un llamado para servir y en un tiempo te encaminaste, pero luego desististe, lo abandonaste. Fija tus hijos
Pon los ojos en tus hijos. Si ellos lo están haciendo, mira cómo ellos anhelan servir a Dios de corazón. Aprende de su corazón, aprende de su integridad. Señor, ore conmigo. Señor, gracias te damos por lo que Judas preguntó. Yo estoy agradecido, Señor, por esa pregunta, porque la respuesta que Judas necesitaba, yo también la necesitaba. Te pido, Señor, que me ayudes a obedecerte. Te pido, Señor, que me ayudes, porque de esta forma te voy a amar. De esta forma tendré la paz que solo tú das. Tu paz. Entonces voy a obedecerte a causa de tu paz y haré como tú dices, porque entraré en obediencia. Señor, te pido perdón por mi insolencia. Te pido perdón por las veces que yo discutí, que no entendía lo que se predicaba en la iglesia. Te pido perdón por las veces que me dijeron que tenía que orar y no oraba. Te pido perdón por no hacer lo que tú me dices que debo hacer. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Señor, me pongo en tus manos y recibo en este día el Espíritu Santo para que me enseñe. Enséñame. Recuérdame lo que Jesús dijo que debíamos hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. No deje de hablar con el Señor ahí donde está. Y en este día, como sé que es un día donde Dios está tomando cuenta, que tal vez al salir de este lugar o en los días que van a continuar, algunas cosas van a acontecer. Y como Él está tomando nota, los ángeles también. Yo deseo en mi corazón que tú hables con Dios. Tal vez después de esto no haya otra oportunidad tan especial como esta. Voy a hacer un llamado en este día. Y ese llamado es para poder poner mis manos sobre tu cabeza. ¿Eso qué significa? Pedirle al Señor que el Espíritu Santo venga sobre ti. La Biblia dice que los discípulos, los apóstoles, ponían la mano sobre aquellos que querían recibir el Espíritu del Señor, y el Espíritu del Señor descendía sobre sus vidas. Este llamado es para aquellos que dicen: yo necesito del Espíritu del Señor. Yo lo necesito, sí o sí lo necesito.